Gloria sea nuestro amado Dios, nuestro perfecto y poderoso Dios. Reciban saludos su hermano Laurentino Cruz. Siguiendo con el manual que estamos viendo, el manual se llama Consolidación Completa. Bienvenidos, amados hermanos, por el interés. Damos gracias a Dios, primeramente, por todo ese interés que ha nacido en sus corazones de buscar a Dios, de seguirse preparando. Este audio también lo subo a mi canal de YouTube. ¿Para qué? Para que si alguno de nuestros hermanos necesita una palabra acerca de estos temas, aleluya, gloria a Dios, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Muy bien, vamos a entrar rapidito en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu al tema que nos va a ocupar el día de hoy. Se llama la fe. Aleluya. Un texto muy conocido cuando hablamos acerca de la fe es Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien. Miren, una vez yo analizaba este texto y lograba yo entender que la fe es la certeza de lo que se espera. Por ejemplo, tú esperas tener una vida espiritual agradable a Dios. Muy bien. Lo esperas y lo logras tener. ¿Por qué? Porque tienes fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. O sea, es algo que se desarrolla, es algo que tú declares, es algo que tú estableces en la tierra. Muy bien. La certeza de lo que se espera. Por ejemplo, Señor, te doy gracias porque tú vas a proveer una esposa, Padre, para mí. ¿Es un deseo de Dios? Claro, es un deseo. Tú estás en la edad de tener una esposa, aleluya, gloria sea el Señor. Y cuando ves, ya tienes a una esposa, ya tienes a una novia con fines de matrimonio. ¡Wow! Excelente. La fe, aleluya, te dio esa certeza para esperar esa bendición. Y cuando tú ya la tienes, ¡wow! Se cumple esa palabra. Pero hermanos, cuando habla, dice, la convicción de lo que no se ve. Ese es otro tema. Cuando habla la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, está hablando en el área física, en el área conocida, en el área material, en el área espiritual, en el área que el hombre logra percibir y entender. Pero cuando dice la convicción de lo que no se ve, papacito lindo, ahí está hablando de palabras mayores. Está hablando de otro nivel de fe. Por ejemplo, hay mucha gente, le cuesta mucho lograr creer que existen ángeles. Tal vez algunos dicen, no, pues sí existen, ¿no? Pero más allá, a que te hable un ángel, wow, ese es otro nivel. Que veas ángeles, wow, ese es otro nivel. Ahora, pues es muy general hablar de un ángel, ¿no? Un ángel. No sabes quién es. Ahora, pero cuando se te ha revelado que él es el ángel Miguel, santo Dios, o que él es el ángel Gabriel, alabado sea el nombre de Dios. Y comienzas a darte cuenta de esta frase cuando dice la convicción de lo que no se ve. ¿A qué se está refiriendo ahí? Al ámbito general, espiritual, que el hombre no puede percibir con los ojos carnales, sino con los ojos espirituales. Aleluya. Donde tú puedes entender cosas sobrenaturales para cualquier ser humano, pero para nosotros son cosas espirituales que Dios permite para sus hijos. Entonces, quiero que entiendas que cuando habla acerca, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es algo muy común, es algo muy físico, es algo muy material, es algo que lo logras entender. Pero cuando dice la convicción de lo que no se ve, santo Dios, ese es otro nivel. Muy bien, ¿qué no se ve? ¿Existe un Dios? ¿Existe un Hijo Jesucristo? ¿Existe un Espíritu Santo?
ellos tienen poder, ellos tienen autoridad, ellos se revelan a la humanidad, pero así como existe un reino celestial de Dios, también existe un reino de las tinieblas. Y el principal cabecilla es el diablo, es Satanás, el engañador. Y cuando dice la palabra de Dios, la convicción de lo que no se ve, quiere decir que tú estás apercibido de las cosas espirituales, tanto buenas como el reino de Dios y malas como el reino de las tinieblas. Y no estás falto de ese entendimiento o no estás durmiendo en el área espiritual, de que estás apercibido de que existen estos reinos y específicamente el reino del enemigo, que él está en contra de la humanidad. ¿Sabes por qué? Porque la humanidad es la creación perfecta de Dios. Porque eres especial tesoro de Dios. Porque Jesucristo pagó un precio muy grande en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. El diablo lo sabe bien. El diablo quiere perturbar a la humanidad, así como lo hizo con Adán y Eva. Quiere perturbar. ¿Por qué? Porque quiere dañar, quiere destruir. Muy bien. Entonces este tema que estamos viendo es un tema muy importante porque se trata acerca de la fe. Cuando tú crees en Dios, en su reino, en sus promesas, en su palabra, en su divinidad, en su poder y todo su reino, tu fe está tan sólida. Pero al inicio, esa fe no es tan sólida. Cuando tú inicias en el reino de los cielos, es una chispa de fe. Es algo muy poco que tienes que irlo desarrollando poco a poco, porque de lo contrario, estás frito. Estás frito. Necesitas acrecentar tu fe en el poderoso nombre de Jesús. Por eso es importante este tema. Voy a seguir. El propósito de este tema es demostrar con la palabra la importancia de guardar nuestra fe. Amén. Y al mismo tiempo hacerla crecer para poder estar firmes en el Evangelio del Señor Jesucristo. Lo que yo te acabo de comentar. Como introducción dice este manual, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y eso viene en Hebreos 11:1. La definición de certeza dice que es un conocimiento seguro y claro de algo. Es cuando tenemos seguridad en lo que hemos creído. Amén. Convicción es un entero convencimiento, firmeza segura de creer algo. Es estar plenamente convencido de algo. Amén. Más del reino celestial. Entonces podemos decir, es pues la fe, el conocimiento claro y seguro de algo que estamos completamente convencidos de su existencia, aunque no lo veamos. Claro, ahí estamos hablando de Dios. Es también estar completamente convencido de la existencia de algo que estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? Muchas promesas que se cumplan en nuestras vidas. Amén. El desarrollo del tema dice, debemos entender que lo que sostiene nuestra vida espiritual y lo que nos conecta con el mundo del espíritu es la fe. Por lo tanto, es y será necesario cuidarla para que no se debilite ni pierda. Y luego vamos a entrar a entender que hay 3 clases de fe. Escuche bien. La fe simple o muerta. En Santiago capítulo 2, versículo 19 al 20 dice la palabra de Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santo Dios. Esta fe es la que todo el mundo dice tener. Cree que Dios existe, solamente que sus hechos no lo demuestran. La Biblia narra que los demonios tienen esta fe. También creen que Dios existe. ¿Cómo de que no? Pero eso no sirve de nada, porque siguen siendo demonios. Tristemente. La gente que tiene esta fe, la fe simple o muerta, no cambia en nada.
ni conoce a Dios, ni mucho menos le ama, no le obedece, ni le busca, ni lo alaba, ni quiere obedecer. Esa es una fe simple o muerta. Por lo tanto, es importante entenderla. Muy bien, seguimos analizando. La fe viva de salvación. La fe viva o de salvación. Esa es la fe que necesitamos nosotros para entrar al reino de los cielos. Mire bien. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es muy importante para ser salvos. Ya es una gracia, es un don de Dios. Pero si tú no la recibes por fe, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuál es don de Dios? Es la fe. No por obras, para que nadie se gloríe, porque el ser humano se acostumbra a hacer obras, y quiere hacer obras para ganarse la salvación, pero no es así. Porque somos hechura suya, ¿de quién? De Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, amén, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, aleluya. Fe viva o de salvación. Acuérdese que estamos analizando la fe viva o de salvación. Esta fe no solamente cree que Dios existe, sino que cree en lo que dice la palabra de Dios cuanto a Él. Amén. O sea, que esta fe es la que es buena, es una fe buena, que cuando lee la palabra de Dios está leyendo y está entendiendo que Dios mismo le está hablando le está hablando a través de su palabra. Y él obediente porque tiene una fe viva o de salvación, lo que la palabra de Dios le diga, lo va a comenzar a hacer. ¿Por qué? Porque tiene una fe viva o de salvación. Amén. Pero si tuviera una fe simple o muerta, va a estar cuestionando por qué le están mandando, por qué le están diciendo esto, por qué le están diciendo lo otro. Si eso fue del Antiguo Testamento, eso no se debe de vivir ahora. Entonces quiere decir que esa persona tiene una fe simple o muerta. No tiene una fe viva o de salvación. Y lo que yo quisiera que entendieran, amados hermanos, y mis alumnos especialmente, que entendieran que ustedes tengan mucho cuidado de tener una fe simple o muerta y tengan una fe viva de salvación. Amén. Sigo leyendo. Esta fe no solamente cree que Dios existe, sino que cree en lo que dice la palabra de Dios en cuanto a Él. Esta fe está basada en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la base. Con esta fe recibió redención, perdón de pecados y vida eterna. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. Eso viene en Efesios capítulo 2, versículo 8. Esta fe me impulsa, la fe viva o de salvación, me impulsa o te impulsa a obedecer a Dios y buscarlo en todo tiempo. Esta fe trae frutos. Santiago 2, capítulo 2, versículo 14 al 17, dice la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aleluya. Estamos analizando la fe viva o de salvación. El fruto de la fe viva. Mire, ¿qué frutos tiene la fe viva? Número 1, obedece la palabra de Dios. 2, busca a Dios en oración. 3, lee la palabra de Dios y la estudia. 4, se aparta del pecado. 5, se reúne en la iglesia local con los demás hermanos. 6, busca agradar a Dios. 7, adorarlo y exaltarlo. Busca adorarlo y exaltarlo, etc. El poder de la fe viva. Mire, eso es lo que acabamos de leer. Es el fruto de la fe viva. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que produce? Pero el poder de la fe viva. Mire,
da salvación, nos justifica, nos da victoria sobre el mundo, sobre el pecado, nos acerca a Dios con confianza, sin condenación. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo ven, mis amados hermanos? Vamos a pasar a la tercera fe, la fe desarrollada para recibir milagros. Santo es el Señor. Mire, la fe simple o muerta, la fe viva o de salvación y la fe desarrollada para recibir milagros. Por ejemplo, yo podría decir que la fe viva o de salvación podríamos llamarlo como cuando vamos nosotros al primer nivel del colegio, a la primaria. Pero la fe desarrollada para recibir milagros lo podemos llamar como el nivel de secundaria, otro nivel. Escuche bien, Marcos 11:24, la palabra de Dios dice así: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Aleluya. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta fe es la que mueve el poder de Dios, mueve la mano del Señor para operar milagros y sanidades a favor de nosotros. Esta fe es necesaria cuando le pedimos algo al Señor. Por muy difícil que sea, si creemos, Dios lo hace. Amén. En Marcos 16, en Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18, dice la palabra de Dios: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así dice la palabra de Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Así viene escrito en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 6. El crecimiento de la fe. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, la palabra de Dios dice: por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Aleluya. Este texto marca que la fe viva va siendo llevada por el Señor a un crecimiento, hasta llegar a ser la fe que obra milagros. Aleluya. Dios nos da una porción de fe, pero es nuestra responsabilidad permitir que Dios la desarrolle y la haga crecer. ¿Cómo crece nuestra fe? Número 1. Crece nuestra fe cuando nosotros le pedimos a Dios en oración que Él lo haga. 2. Por oír la palabra de Dios constantemente. No cada 8 días, constantemente. Hay un estudio que revela que cuando un cristiano lee la Biblia 4 veces a la semana, pasa algo sorprendente, sobrenatural, tiene un crecimiento espiritual. Aleluya. Más si la lee 7 veces a la semana, 1 vez al día, gloria a Dios, tendrá un crecimiento sobrenatural. Aleluya, le aseguro que su fe crecerá. Muy bien. Por medio de la oración nosotros pedimos, rogamos a Dios que haga crecer nuestra fe. 2. A través de oír la palabra de Dios constantemente. 3. Por la llenura del Espíritu Santo. 4. Por el conocimiento de Dios. 5. Por llamar las cosas que no son como si fueran. Amén. 6. No poner los ojos en cómo hará Dios las cosas. No debemos razonar sus promesas, solo debemos creerlas. Aleluya, activando nuestra fe. Y 7, declarando el poder de Dios y su fidelidad, dándole gloria. Amén, aleluya. De esa manera nuestra fe va a crecer. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a entrar ya a la conclusión de este tema. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, la palabra de Dios dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado,
habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Debemos pelear contra todo lo que quiera robarnos la fe. ¿Cómo lo es? Como lo es la duda, el desánimo, malos consejos, las críticas, las calumnias. Todo eso quiere robarnos la fe. Pero tú tienes que pelear, tú tienes que luchar, tú tienes que esforzarte. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. Él espera cosas grandes tuyas. Dios quiere usarte, quiere bendecirte, quiere llevarte a otro nivel. Él quiere que tú crezcas, pero ¿sabes qué? Necesitas cuidar que tu fe no tenga interferencias. Necesitas cuidar que tu fe crezca sólida y fuerte para que seas invencible, invencible en el reino de los cielos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz y ponga en ti el entendimiento para que le pidas fe y cumplas los pasos que son necesarios para que tu fe crezca sólida y fuerte en tu vida. Que Dios te bendiga. Tu hermano Laurentino Cruz Zara